Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vais a aprender a usar un tester digital. Repasando mis vídeos de electrónica me he dado cuenta de que no tengo ningún vídeo en el cual se muestre cómo usar un tester digital. Y por eso en este vídeo vamos a poner remedio. Empecemos. El mundo de la medida eléctrica va ligado también a la precisión de la medida. Hace algunas décadas, los instrumentos eléctricos de medidas se basaban en voltímetros, amperímetros y ohmmetros analógicos, formados por bobinas y agujas magnéticas que variaban su posición de acuerdo a la corriente que circulaba por la bobina. Y según se procediera a la medición de la magnitud, se tenía que conectar el aparato de lectura de una forma u otra. Además, la medida de la magnitud necesitaba de estar integrada dentro de una escala de valores para que pudiese darse la magnitud correcta a esa medida. Por lo tanto, era necesario el uso de escalas para englobar las diferentes medidas. El funcionamiento de un tester analógico es sencillo. Este encierra un conjunto de resortes y bobinas en los cuales se agrega una aguja conectada eléctricamente al bobinado primario. Cuando se conecta el circuito eléctrico a medir, parte de la corriente de dicho circuito pasa a través de la bobina de la aguja y produce un campo electromagnético que se enfrenta al campo magnético del imán permanente. En consecuencia, la aguja se desplazará un porcentaje de acuerdo a la intensidad de corriente que circule por la bobina de su primario. El uso de escalas viene definido porque para que la variación de la aguja sea proporcionada a la intensidad de la señal, para intensidades diferentes hay que controlar el movimiento de la aguja introduciendo mecanismos de control que frenen en el caso de que la intensidad sea mayor. Para eso se introducen resistencias que limitan la intensidad de corriente. Así, por ejemplo, una corriente de 10 amperios, que no es igual que una corriente de 10 miliamperios, tendrán resistencias limitadoras diferentes, porque si no, una aguja que tiene una limitación de 10 miliamperios y que se le inyecte una corriente de 10 amperios en el circuito sobrepasará la corriente máxima permitida y la aguja saldrá de la escala por exceso de corriente, amén de que se pueda quemar el circuito. Entre las ventajas de los testers analógicos podemos destacar la gran sensibilidad que son capaces de alcanzar, aunque su desventaja principal es su consumo de energía y los errores de medida. Por eso, aunque la pérdida de sensibilidad es mínima, se pasó al tester digital, con el cual se podían realizar medidas eficaces con un mínimo consumo y se podía ver directamente el resultado en pantalla sin tener que calcular la medida. Para continuar, debes de saber que un tester es un aparato de medida eléctrica que engloba muchos tipos de medida eléctrica, como por ejemplo la tensión, la intensidad o la resistencia. Es habitual encontrarte con testers que también te midan la frecuencia, la capacidad o comprueben continuidad eléctrica, entre otras opciones. Para la medida de la resistencia utilizamos la escala marcada con el símbolo omega que indica resistencia. En la imagen puedes ver varias resistencias que nos ayudarán a medir las resistencias. Para proceder a la medida, introduce las puntas de medición dentro de los terminales inferiores del polímetro con su color correspondiente, es decir, el rojo en el terminal donde está escrito el símbolo de voltaje, ohmmetro y frecuencia, y el negro en el terminal que pone el símbolo de ohm o masa. El funcionamiento eléctrico del ohmmetro es sencillo. Las puntas del tester están conectadas a la fuente de alimentación del tester. Cuando se mide una resistencia, circula una corriente eléctrica por las puntas que atraviesan la resistencia. Esa corriente eléctrica se modificará en función de la corriente inicial y después un procesador interno del tester comparará la intensidad inicial con la intensidad final para obtener un valor resistivo, ya que la alimentación de la fuente y la corriente inicial serán siempre la misma. La corriente inicial será diferente de acuerdo con la escala utilizada. Bueno, para la medida voy a conectar un terminal y el negativo de la alimentación, vamos, de la punta negativa al otro terminal de la resistencia. Observa que estoy en una escala de 200 ohmios, por lo tanto la lectura es correcta. Observa que en la lectura te da 10 ohmios y esta, aunque no se puede ver en la imagen, es una resistencia de 8,2 ohmios.
bueno, está a un... es un dorado, así que está a un 5% de su valor. Pasamos a la siguiente resistencia de 10 ohmios. Y lo mismo, un 5%. La siguiente resistencia es de 100 ohmios. Y en esta escala de 200 ohmios sí nos vale. Para la medida de la resistencia de 210 ohmios ocurre algo notable. Como puedes ver, al medir la resistencia, el ohmmetro solo se muestra un 1. Y es que ese es el número que sale cuando está fuera de escala el tester, o por encima o mucho por debajo. Eso significa que la resistencia es mayor y hay que cambiar la escala del tester al nivel superior, que en mi caso es de 2 kiloohmios. Al hacerlo se muestra el resultado formateado con un punto que indica que la cantidad medida es inferior a la unidad media de 1 kiloohmio, por lo que esta medida es de unidades de millar. Así que siempre debes de tener en cuenta elegir la escala adecuada para medir la resistencia. Y si no se muestra el dígito, antes debes de ir subiendo la escala hasta que aparezca el valor de la resistencia. También puede ocurrir que una escala muy superior para una resistencia muy pequeña no te muestre dígitos o te muestre ceros antes del dígito, por lo que tendrías que bajar la escala, como puedes ver en el vídeo. Para la medida de tensión se procede igual que la resistencia, pero de diferente forma. La medida siempre se tomará en paralelo con la fuente de tensión, la resistencia o el elemento que se quiera medir, y con las puntas conectadas, el positivo al terminal positivo y el negativo a masa o COM del tester. Así, por ejemplo, en el siguiente circuito vemos una valla resistiva formada por dos resistencias en serie con la fuente de alimentación. Cuando medimos la caída de tensión en una resistencia, lo hacemos de manera que el terminal de la resistencia más próximo al positivo de la fuente sea ese en el que ponemos el positivo del tester, y el negativo del tester en el terminal que se conecte al negativo o que esté más próximo al negativo. Bien, cuando comprobamos una caída de tensión en resistencias, los terminales tienen que estar según la alimentación del negativo en negativo y el positivo en positivo. Como puedes ver, la caída de tensión en esta resistencia son casi toda la tensión de alimentación de la fuente, y la caída de tensión en esta otra resistencia, como puedes ver, nos muestra 0. ¿Por qué nos muestra 0? Porque estamos en 20 voltios. Tendremos que bajar la escala. La bajamos a 2 voltios y ya nos muestra que la caída de tensión en esta resistencia es de 0,1 voltios. Si cambiamos la escala y la bajamos aún más a 200 milivoltios, como podemos hacer, observamos que son 12,4 milivoltios lo que caen en esta resistencia. ¿Por qué cae más en esta primera resistencia que en esta segunda resistencia? Pues es muy fácil, porque esta resistencia es mucho mayor que esta resistencia. Esta es de 180 kiloohmios y esta es apenas de 560 ohmios. Los tester además tienen la opción de medir tensiones alternas. Como puedes ver, cambiamos la escala y le voy a poner en 750 voltios, porque voy a medir la red eléctrica. Para eso enciendes, coges los terminales. Ya los terminales, al ser una corriente eléctrica, da igual cómo los coloques. Uno aquí y el otro en el otro agujero, ¿vale? A medirlo, asegúrate que esté bien. 235 voltios. ¿Por qué me marca 235 voltios? Porque lo tengo en la escala de 750 voltios. Si yo cambiara y redujera la escala a 200 voltios, no aparecería nada, pero así
puede ser y correr el peligro de que estropee el tester. La resistencia interna de este elemento es muy alta para evitar que la corriente del circuito a medir se desvíe por dicha resistencia interna y se produzca un error de medida. En la medida de la intensidad, lo que hay que hacer es abrir el circuito a medir. La intensidad de corriente siempre se mide en serie con el elemento a medir, así que si tienes el siguiente circuito, para medir la corriente por el circuito deberás de abrir el circuito para poder conectar en serie el amperímetro. En el tester, asegúrate de cambiar el terminal positivo a la lectura de intensidad. Para la medida de intensidad hay que abrir el circuito y ponerlo en serie con el tester. Para ello he adaptado un cable al extremo negativo, que lo voy a poner en el negativo. En el terminal más negativo, pasando por la resistencia, he puesto un cable que lo llevo al negativo del tester, al punto com, vamos, al conda o masa del tester. Y el positivo lo voy a poner directamente a este otro terminal, de manera que entre el negativo y el positivo se ha abierto el circuito en serie. Voy a escoger una escala de 200 miliamperios, que es muy superior a la intensidad de corriente que va a circular por el circuito. Esto lo tienes que hacer siempre para evitar que se rompa el tester. Una vez conectado, puedes ver que la intensidad que circula es 0. ¿Por qué es 0? Pues eso es un problema de escala. Como 200 miliamperios es mucha la intensidad que circula, cambiamos la escala. Y ves, a 20 miliamperios ya nos muestra que 0,01 miliamperios. Pues reducimos más la escala y obtenemos la intensidad que circula ahora mismo por el circuito. En este caso es de 210 microamperios. Se coloca un amperímetro en serie con un elemento del circuito para medir el flujo de corriente eléctrica a través de él. El medidor debe diseñarse y ofrecer muy poca resistencia a la corriente para que no cambie de forma apreciable el circuito que se está midiendo. Para lograr esto, se coloca una pequeña resistencia en paralelo con el galvanómetro para derivar la mayor parte de la corriente alrededor del mismo. Su valor se elige de manera que cuando la corriente de diseño fluya a través del medidor, se desviará a su lectura a gran escala. De ahí la necesidad de utilizar escalas también para el amperímetro. Bien, aún nos falta por utilizar el comprobador de condensadores, la frecuencia y el detector de continuidad, pero el vídeo se ha hecho demasiado largo, por lo que voy a parar aquí. Dejaré para el futuro lo que me falta por mostrar. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido. No olvides compartir y darle un me gusta si te ha parecido que lo merece. Muchas gracias.